Así que comenzamos con la materia de matemáticas. En esta materia, pues vamos a comenzar con los sistemas numéricos o los números, la cosa más sencilla y la más básica, pues de las matemáticas, ¿no? Primero conocer los números. Sé que pues sabemos contar, sabemos los números, pero vamos a ver su naturaleza más que nada. Dentro de los números vamos a encontrar a los números que son reales y a los que son irreales. Los números reales se pueden representar en la recta numérica. Recordemos que la recta numérica pues es esta línea en la que a partir del cero, viéndola de frente, a partir del cero hacia la izquierda, pues vamos a tener números negativos y a partir del cero hacia la derecha vamos a ver números positivos. Así que los números reales se pueden representar en la recta numérica. ¿Por qué? Porque van a ser racionales e irracionales de estos dos tipos. Mientras que los números irreales no se pueden representar en la recta numérica. Estos números irreales van a ser, por ejemplo, la raíz de un número negativo, que si ustedes, por ejemplo, no sé si tengan ahí a la mano, no sé, una calculadora o su teléfono, la calculadora de su teléfono, y puedan poner la raíz de -1, por ejemplo. Ahora díganme, ¿qué resultado les dio eso de raíz de -1? Exacto, les va a dar un error, error. ¿Por qué? Porque matemáticamente las raíces negativas no existen, son imaginarias, son irreales. ¿Se pueden hacer? Sí, para pues algunas teorías, para algunas otras cuestiones, pero en realidad no existen. También los números irreales van a ser cualquier número dividido entre cero. Si también ustedes dividen, por ejemplo, 20 entre 0, ¿cuánto les da? O 1 entre 0, o 5 entre 0. ¿Se puede dividir? ¿O también les da un error? También les da un error, ¿cierto? Cualquier número dividido entre 0 tampoco existe, también es cero, también es irreal. Como les menciono, matemáticamente pues se pueden hacer suposiciones, pero en realidad no existen, no existe esa posibilidad. Bien, ¿me logran escuchar? Hola, ¿logran escucharme? Más o menos, creo que falla el internet. Lo que pasa es que mi laptop se apagó. Simple y sencillamente se apagó. Entonces, mi tablet. Entonces, estoy aquí a través de la laptop, pero no sé si les mencioné que en mi laptop la cámara está dañada, así que no me van a ver. A ver, déjenme ver qué aparece si le pongo la cámara. No. Bien, no entonces, se preocupe, Miss. pero no sé si Aunque la escuchemos, si logran escucharme, ¿sí logran escucharme o no? Sí la escucho. ¿Sí? Vale. Sí, sí la escucho. Entonces, vamos a continuar. Les decía que los números irreales, por ejemplo, cualquier número dividido entre 0, pues, por ejemplo, 50 entre 0, 10 entre 0, va a ser un error. ¿Por qué? Porque no existe. Así como un logaritmo de un número negativo tampoco existe. El logaritmo de un número negativo tampoco existe. De hecho, si ustedes también colocan en su calculadora el logaritmo de -1, por ejemplo,
eso también les va a dar un error. ¿Por qué? Porque, como les repito, matemáticamente no existe. Se pueden utilizar para algunos supuestos, algunas teorías, algún teorema, sí, pero no existe. Bien, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? Sí, no, más o menos. ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Ahora, dentro de los números reales, como ya había mencionado, encontramos a los racionales y a los irracionales. Dentro de los números racionales, vamos a encontrar a los enteros, a los decimales finitos y a los decimales constantes. Ojo aquí porque muchos se me revuelven con esto. Los números enteros los podemos encontrar tanto negativos como positivos, que es lo que mencionábamos, ¿no? De la recta numérica, en donde del lado izquierdo, viéndolo de frente, a partir del 0 del lado izquierdo, vamos a tener números negativos, pero del lado derecho vamos a tener números positivos. Ahora bien, los decimales finitos se van a escribir como fracción decimal, es decir, por ejemplo, 1 entre 2 me da 0.5 o 3 entre 2 pues también me da 1.5. Así que aquí tenemos puntos decimales, pero las decimales son finitas, es decir, se terminan. Únicamente tienen 0.5, nada más, ya no hay más. Ahora, dentro de los números reales, ay, creo que ya, permítanme. Ok, ¿ya me logran escuchar y ver? ¿O todavía no? ¿Logran escucharme y verme? Sí, no. Sí, Miss. Sí, perfecto. Ya se logró esto. Entonces les decía, los números reales, racionales, decimales finitos, sus decimales van a tener un fin, pero además, por ejemplo, se van a diferenciar de los decimales constantes. ¿Por qué? Porque en los decimales constantes se va a repetir una o más cifras decimales. La parte que se repite, pues se va a llamar periodo. Por ejemplo, 10 entre 3, ¿cuánto nos da? 10 entre 3. Perdón, no logré ver. Okay. No sé qué le pasa. Okay, como que se está trabando mucho. No me deja ver los mensajes del chat, no me deja ver el chat. Por lo tanto, si me escribieron, ok, ya. Aquí dice, es 1.33. 10 entre 3, como 3.33333, ¿no? 10 entre 3. Nos va a dar 3.3333. Y ese número decimal, exacto, y ese número decimal, .333333, se va a repetir infinitamente. Bueno, no infinitamente, pero va a tener un término, solo que no es, va a tardar mucho para que termine. El punto aquí es que estos decimales que son constantes es porque se repiten y llevan un periodo. Por ejemplo, 3.33333 se repite el 3, ese es un periodo. O por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver otros ejemplos. También, los números reales y racionales van a ser decimales infinitos
y que son incontables. Es decir, se van a parecer a los decimales constantes, pero solo que aquí no va a haber repetición. Es decir, los decimales van a estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando infinitamente. No van a tener un periodo para decir, por ejemplo, punto 596, 596, 596. No, porque eso sí se repite esta parte de la serie. Pero, por ejemplo, los números decimales infinitos e incontables no se va a repetir, siempre va a estar cambiando. Y vamos a ver ejemplos. Bueno, antes de eso, la recta numérica que les decía, que a partir del 0, pues hacia la izquierda, viéndolo de frente hacia la izquierda, pues vamos a tener estos números enteros negativos y del lado derecho vamos a tener a estos números enteros positivos. Esto es en la recta numérica. Ahora bien, les mencionaba dentro de los números racionales que pueden expresarse como una fracción de dos números enteros. Fracción de dos números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, un 5 entre un 2 o un 4 entre un 2? Bueno, podemos cambiar el denominador. O un 10 entre un 3 o un 20 entre un 4, por ejemplo. Y si se dan cuenta, todas estas fracciones tienen números enteros. Números enteros tanto en el numerador como en el denominador. ¿Vale? Recordemos, una fracción va a tener numerador, la parte de arriba va a ser el numerador y la parte de abajo va a ser el denominador, ¿sale? Para que lo recordemos. Así que los números racionales se pueden expresar como una fracción de dos números enteros. Tanto el numerador como el denominador son números enteros. Por lo tanto, ya tenemos a los enteros, que serán negativos y positivos. Puede ser un -5, un -3, un 8, un 9, un 20, un 50, un -100, etc. Cualquier número entero que puede ser tanto negativo como positivo. Y los decimales finitos, que es lo que les mencionaba, vamos a... Ok, estábamos con los números decimales finitos, que les mencionaba que estos números es una fracción de dos números enteros. Es decir, tanto nuestro numerador como nuestro denominador van a ser números enteros. Aquí, por ejemplo, tenemos 112 entre 100 me va a dar 1.12. O, por ejemplo, tenemos 50 entre 100, simplificándolo, podemos decir 50 entre 50 me da 1, 100 entre 50 me da 2. Eso es para simplificarlo, para hacer la fracción más, pues no más pequeña, bueno, en los números sí, más pequeña, más fácil de manejar. Así que me queda 50 entre 100 es lo mismo que decir un medio. ¿Por qué? Porque 50 entre 100 me va a dar 0.5. 1 entre 2 me va a dar 0.5. 0.5 va a ser el mismo valor para ambas fracciones. O, por ejemplo, aquí 2 quintos. 2 entre 5 es igual a 0.4. Estos son decimales finitos. Ahora vamos a ver, dentro de los números racionales tenemos los decimales constantes. Por ejemplo, 3.4444 y se sigue, ¿no? Entonces, aquí nosotros la forma de colocar este decimal constante, pues simplemente es poner 3 puntos, los primeros 3 decimales que se van a estar repitiendo para toda nuestra serie, para todos nuestros decimales. Entonces ponemos 3.444 y 3 puntos suspensivos, que son los que me indican que se va a repetir y repetir y repetir. O también podemos poner 3
2.4 y esta línea encima del decimal para indicar que ese decimal se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y va a ser el mismo decimal que se repite todo el tiempo. También lo mismo aquí en 2.333, 3 puntos, o 2.3 y una línea sobre el 3. O 5.888, 3 puntos, 5.8 y la línea sobre el 8. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, Liz? Creo no, Miss. ¿No? Ok, vale. Esto fue conforme a bueno, para los números racionales. Ahora, los números irracionales no se pueden escribir en fracción. El decimal sigue para siempre, pero sin repetirse. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que no se puede escribir en fracción? No es que no podamos escribir una fracción con números irracionales, más bien que no sería una fracción de números enteros como los anteriores que dijimos, que tanto en el numerador como en el denominador van a existir números enteros. No, en este caso no. En este caso puede haber una raíz en el numerador y un entero en el denominador, pero no van a ser ambos enteros. Así que podría ser, no sé, por ejemplo, ¿dónde está mi...? Por ejemplo, podría ser la raíz, y me salió mal esa raíz desde el principio, a ver. Podría ser la raíz de 4. Ah, no es cierto, no puede ser 4. Porque si no sería 2, entonces sí sería un número entero. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2 sobre, no sé, 3.5, por ejemplo. Esa, si se dan cuenta, sí es una fracción, pero no es para números racionales. ¿Por qué? Porque tanto el numerador como el denominador no son números enteros. O podría decirse, no sé, 4 entre la raíz de 30, por ejemplo, ¿no? El numerador sí es un número, un número entero, pero el denominador no. Por lo tanto, es un número irracional. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Pi es un número irracional. ¿Por qué? Porque su valor va a ser 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 5 y más, y sigue, y sigue, y sigue. Pero si nos damos cuenta, ninguno de sus números, o más bien, sí se repiten, pero no llevan un orden específico. Es decir, no es como que tengamos aquí 141, ay, perdón, permítanme, a ver, aquí con Rosita, a ver. No es que digamos que 141 se va a repetir aquí y aquí y otra vez aquí, o sea, no, eso no pasa con un número irracional. Los números no se repiten, no hay una secuencia que digas, va a seguir otra vez 595 y después 320 y otra vez 141 y de nuevo 595. No, no se van a repetir, van a ser números aleatorios. Por lo tanto, este es un número irracional. Ahora bien, como ya dijimos, los decimales no siguen un patrón y no se pueden escribir ninguna fracción que tenga el valor de pi. Tal vez hay una fracción que se acerca un poco, pero no es un valor correcto. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción con número racional 22 entre 7 o 22 séptimos, que como resultado me da 3.14, 28, 57, 14, bla, 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 pero no es ni siquiera cerca, o bueno, sí, es un poco cercano, pero no es exacto el valor de pi. No, solamente 3.14, pero se pierden muchos valores, porque después ya empieza 285.71 en lugar de ir 159, 26, 35, etcétera, etcétera.
se acerca un poco, pero no es un valor correcto. Así que nos damos cuenta que el valor de pi no lo podemos escribir en una fracción. O no al menos con números enteros, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no, más o menos. Liz, César, preguntas, dudas. Más o menos. Más o menos. A ver. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Números decimales. ¿Cuánto les da al dividir 7 entre 8? $0.875. 0.875. Bien, y 0.875, si ustedes pueden ver, es un número racional. ¿Por qué? Porque es un decimal finito, es decir, tiene un término. Aquí, ¿sigue otros decimales? No, ¿verdad? No. No. Los únicos decimales que están son estos tres, 875, no hay más. Bueno, ahora, por ejemplo, 15 entre 3, ¿cuánto les da? 5. 5. 5 es un número racional o irracional. ¿Racional? Racional, ¿vale? Es un número racional porque es un entero y además es positivo. Así que, número racional. Es un número racional porque su cociente es 5, que es un número entero. Ahora, 6 entre 9, ¿cuánto les da? 0.66666. Exacto, se repite, ¿no? Es un número racional o irracional. ¿Irracional? No, en este caso sí sería racional. ¿Por qué? Porque su cociente es 0.66666, es decir, este decimal es periódico, se repite, ¿sale? Aunque pudiera parecer, bueno, aunque es infinito, sí se puede representar en una fracción con números enteros, tanto en el numerador como en el denominador, son números enteros, y además, este decimal se repite. ¿Sabemos qué va a seguir después? Pues más 6 y más 6 y más 6 y más 6 y 6 y 6 y 6 hasta que bueno, hasta el infinito, hasta que, no hasta que se termine, porque no se va a terminar, hasta el infinito. ¿Vale? Aunque es un número, aunque es un decimal infinito, hasta por así decirlo, su decimal es periódico. Sabemos qué va a seguir después. Ah, pues más 6 y ya. ¿Vale? En cambio, el de abajo, que sería la raíz de 8 entre 5, ¿cuánto les da? $0.5656854249. Vale, entonces ahí, si nos damos cuenta, nos da un número irracional. ¿Por qué? Porque sus decimales son infinitos, pero no hay una repetición, no es como que otra vez se vuelva a repetir un 56 por acá o un 85, 42, 49 y de nuevo se vuelva a repetir. No, no se va a volver a repetir. Y el decimal es infinito, ¿vale? Creo que por ahí hay algún error, César, a lo mejor algún paréntesis. Recuerde que primero se hace la raíz y después ya se divide el resultado entre 5. Ajá, sí, debe ser por algún error de este tipo, le decía. Puede ser que necesite poner algún paréntesis para que primero haga la raíz y después la división. Tal vez está haciendo
la raíz de la división. Y no, es la raíz del 5, digo, del 8, y ya dividirlo entre 5. Tal vez es lo que está pasando. Bien, entonces les decía, más bien, ya, vimos que ese sería un número irracional. ¿Sí ya quedó un poquito más claro? ¿Listo? Sí, Miss. ¿Sí? César, Carlos, ¿alguna duda o pregunta? Yo lo veo en la repetición. Ok, vale. De cualquier manera, estamos viendo lo mismo que ya habíamos dicho desde el principio, los números racionales y los números irracionales. Aún así, aquí tenemos a los números naturales. Recordemos, los números naturales van a ser todos aquellos números enteros positivos. Esos son los números naturales, enteros y positivos. Los números enteros van a ser tanto positivos como negativos. Los números racionales van a ser enteros, ya sean, enteros o decimales, ya sean positivos o negativos, pero que se puedan escribir como una fracción y que sus decimales ya sean ya sean decimales que se repiten o decimales finitos, no importa, también son considerados números racionales. Los números irracionales van a ser aquellos que sus décimas o sus decimales no se repiten, no tienen un periodo y que además son infinitos y están fuera de todo esto, es decir, no son naturales, no son enteros, no son racionales, son irracionales. Y todos estos números están dentro de los reales, es decir, sí existen, no es como en los otros que son irreales, que no existen. Bien, ahora, partiendo de eso, veamos los números primos. Los números primos son aquellos que solo se van a poder dividir entre ellos mismos y el 1. Es decir, por ejemplo, si nosotros intentamos dividirlos por algún otro número, el resultado va a ser un decimal. Así que los números primos, al dividirse entre sí mismos y entre el 1, nos van a dar números enteros, únicamente números enteros. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el 2, ¿mande? El 3. Bueno, el 3. El 3 entre 3 me da 1, 3 entre 1 me da 3, pero 3 entre 2 ya me da 1.5, ya me da decimal, por lo tanto, el 3 sí es un número primo. Ahora, por ejemplo, el 4, 4 entre 4, 1. 4 entre 1, pues 4. Pero si dividimos 4 entre 2, me va a dar 2. Por lo tanto, no es un número primo, porque se puede dividir por algún otro número, y me sigue dando entero, ¿vale? Es por eso que no se considera número primo. Aquí vamos a construir una tabla en la que veamos todos los números primos que existen hasta el 100. Y vamos a tachar todos los números compuestos. Es decir, por ejemplo, aquí, el 2, 2 entre 2, 1. 2 entre 1, 2. 2 entre 3, pues ya me da un número fraccionario, o bueno, me da un número decimal, por lo tanto, es un número primo. Así que por eso está marcado con amarillo. El 3 ya vimos que también es un número primo. El 4 dijimos que no es número primo, por lo tanto lo tachamos. El 5 5 entre 5, 1. 5 entre 1, pues 5. 5 entre 4 ya me da número decimal. 5 entre 2 me da número decimal. 5 entre cualquier otro número me da número decimal. Por lo tanto, sí es un número primo. Ahora el 6. 6 entre 6, 1. 6 entre 1, 6. 6 entre 3, pues me da 2. Por lo tanto, no es un número decimal. El 7, 7 entre 7, 7. Perdón, 7 entre 7, 1. 7 entre 1, 7. Pero 7 entre 3, pues ya me da un número decimal. O 7 entre 2 me da un número decimal. Por lo tanto, sí es un número primo. Y así con cada uno de estos números. Cada número que esté en una bolita amarilla, o bueno, como de marcatextos amarillo,
pues es un número primo. ¿Por qué? Porque se puede dividir entre sí mismo y entre 1, dando número entero, pero si se divide entre cualquier otro número, da un número decimal. Por eso es número primo. Y los demás que están tachados, si los dividimos entre cualquier otro número, pues nos sigue dando enteros. Por lo tanto, no son números primos. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, Miss. Segurísimos. Sí. Liz, Ángela, dudas, preguntas. No, César, Miss, ninguna. ¿no? ¿Segurísimos? Estamos en matemáticas. Vale. Ahora, ya sabiendo la base de las matemáticas, que pues son los números, sabiendo su naturaleza, sabiendo qué tipos de números hay, ahora vamos a entrar a la materia de álgebra. Álgebra pues está dentro de matemáticas y álgebra es básica para cualquier otro tipo de matemáticas. Es la base también, es lo fundamental. Ahora bien, díganme, para ustedes, ¿qué es álgebra? ¿O qué creen que sea álgebra, que estudia, qué involucra estudiar álgebra? Díganme. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea o qué creen que estudie en álgebra? ¿Ecuaciones? Ok, ecuaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tiene ¿Qué que ver co- algo con el dibujo que está ahí? Por ¿Cómo, ejemplo, ¿tiene que ver algo ahí con lo del dibujito? A lo mejor, ¿qué será bueno? No, me doy. ¿Tan fácil, tan rápido? Bueno, entonces, sí. Algo como está en el dibujo, ¿ok? ¿Como qué? Pues como el área de algún cuerpo, como lo decía su compañera, ecuaciones, como varios aspectos que ahorita vamos a ver. Entonces, el álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la relación entre números, entre letras y entre signos de las operaciones aritméticas. Aquí conjugamos números y letras. Aquí vemos números tanto positivos y negativos, pues sumarse, restarse, multiplicarse, dividirse, elevarse a alguna potencia, sacar alguna raíz, todas las operaciones aritméticas entre y sus relaciones con estos números. Ahora, para poder hacer álgebra o para poder estudiar el álgebra, necesitamos el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es aquel que utiliza las letras en combinación con los números y con los signos y que además trata a estas letras como números en las operaciones y también les da ciertas propiedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros aquí, no sé, en esta parte de aquí, y más 2c es igual a 1. Me está indicando que tanto y como esta c tienen algún valor, valen algo, tienen algún valor numérico que al sumarse me va a dar como resultado un 1, ¿vale? Entonces, ese es el lenguaje algebraico. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, no, más o menos, No, Miss. ¿no? ¿No? ¿Segurísimos todos? Liz, Vanessa, no. Ángela, César, ¿dudas, preguntas? No, Miss. ¿No? Ok, entonces, ahora, si no hay dudas, vamos a ver si es cierto. Díganme, ustedes, ¿cómo representarían este lenguaje, que no es algebraico, este lenguaje es normal? ¿Cómo lo representarían en lenguaje algebraico? Por ejemplo, un número cualquiera, ¿cómo lo representarían? X. ¿Como X? Vale, a ver, déjenme Un muevo número. esto. Dice, Déjenme un muevo número esto. cualquiera. Y lo... Ujú.
Lo pongo aquí enfrente porque no me deja colocarlo más atrás. Lo pongo ahí. Como una X. ¿Así se queda? Ujú. ¿Sí? ¿Todos? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, el sucesor de un número. ¿Cómo lo representaría? Sucesor de un número. ¿Cómo lo representarían? Díganme. Ángela, Liz, César. Lo dijo Carlos. Ah, Carlos. A lo mejor con un Y. Ok, una Y. Ajá, pero no sé cómo ¿Se iría. queda? ¿Así? ¿Así quedaría? Ujú. Pero sucesor es un número antes, después, Después. X más Y. Sí, puede ser X más Y. X más Y. ¿Alguien está de Ajá. acuerdo con Carlos? ¿O dice, no, así no iría? Díganme, díganme. ¿Así lo dejamos? Sí, ¿Alguien además de Carlos, dígame, así lo dejamos? fue por votación. Dijeron que sí. Ujú. Bueno, dicen que el que calla otorga, aunque no estoy muy de acuerdo en eso, pero bueno, está bien. A ver. Ahora el antecesor de un número. A mí también. Antecesor. Solo le voy a poner participación a Carlos. Un Y. Otra vez Y. Ajá, porque le podemos poner menos Y. Así, menos Y. Puede ser. Ajá. Ok. Ponemos una Y o una menos Y o una Y. A ver, así. Ándale, A ver, pues. ¿alguien además de Carlos está de acuerdo con esto? ¿Tiene alguna otra sugerencia? ¿Así lo dejamos? Por ejemplo, Liz, Ángela, César. Sí, no, así está bien. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Opinen, por favor. ¿No? ¿Así lo dejamos? ¿Así lo dejamos? Bueno, dice doble de número. Ok, lo Doble de vamos a número. dejar. Ajá. Un 2 al cuadrado. No, un Y al cuadrado lo podría yo. Ok, Y elevado al cuadrado. Ajá. Esa como casita, no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre de cómo se llama. De hecho lo apunté, pero no me acuerdo ni siquiera dónde lo apunté. Esa como casita que está ahí, Ujú. representa que la Y está pues con un exponente al cuadrado, ¿vale? Bien, Ok. ahora, tres números consecutivos, ¿cómo los representaría? Elevado 2 al cubo. No, No sé, ustedes díganme. tres Ahorita lo números reviso. consecutivos. Tres números consecutivos. Tres números consecutivos. Tres números consecutivos. Voy a poner A, B y C. Ok, A, Son tres números B y consecutivos. C. ¿Vale? Cada uno es un número Recuerden, y va normal. recuerden que también estamos tomando en cuenta participaciones, entonces participen, por favor, no solamente Carlos. Bien, ahora, el cuadrado de un número, ¿cómo lo representaría? El cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Pues un 2, ¿no? ¿Así, un 2? Ujú, el cuadrado de un número. X piquitos. Ok. Ajá. Recuerden
bueno, sí, X, es que no me acuerdo cómo se llama. A ver, creo que ya me acordé de dónde lo apunté, pero ahorita les digo cómo se llama. Ese piquito que no es. No es cierto, no lo anoté. Yo pensé que sí. Ándale, Ok, algo bueno. así como X elevado al cuadrado, como dijo César. Bien. Circunflejo. Circunflejo, así se llama ese piquito, para que no le digan piquito, pero está medio extraño. Bueno, ok, ahora, apenas regresé, con razón. Ok, ahora, un número aumentado en 3. Al cubo. En lugar de poner, igualito que al 2, pero en lugar de ponerle un 2, un 3. Un 3, ok. Vamos a poner en X circunflejo. Ay, ¿dónde está? Ajá, y un 3. 3. La mitad de un número, ¿cómo lo representarían? Ándale. ¿Vale? X entre 2. Ándale. Ok. Sí. Vamos a ver si lo que ustedes escribieron o lo que ustedes me dijeron es cierto. Ahora, ¿listos para la verdad? Y esa es la verdad. El número cualquiera, sí, puede ser X, puede ser cualquier letra, de hecho. Las que más se Bueno, utilizan son las últimas del abecedario, X, Y, Z. O se a lo pueden mejor. usar las primeras, A, B, C, ¿vale? Ya sea A, B, C o X, Y, Z, cualquiera está bien. El sucesor de un número sería X más 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo el sucesor de un número, no sé, si mi número es 1, si X vale 1, el sucesor sería 2, por lo tanto, 1 más 1, 2. O si X vale 4, el sucesor de un número sería 4 más 1, pues 5. En cambio, si yo dijera aquí X más Y, en realidad lo que yo estoy diciendo con esa expresión o con ese lenguaje algebraico es la suma de dos números cualquiera. Pueden ser cualquier número, no importa, van a sumarse entre sí. Eso es lo que estoy diciendo con esto. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ahora, el antecesor de un número, lo mismo. Si mi sucesor es más 1, mi antecesor sería menos 1. Es decir, si por ejemplo tengo un 5, que mi X valga 5, el antecesor sería 4, por lo tanto 5 menos 1, pues 4. O si mi número sea 10 y yo digo el antecesor de 10, pues es 9. 10 menos 1, 9. No puede ser menos Y, no puede ser Y. ¿Por qué? Porque entonces estaría diciendo un número negativo o un número positivo. Nada más. Aquí, el doble de un número. Recuerden esto siempre, cuando se les menciona el doble, es decir, que se va a multiplicar por 2 o va a estar multiplicado 2 veces o por 2, bueno, sí, por 2, nada más. ¿Qué? Pues un número. Aquí estamos viendo un número representado con X, con la X. Puede ser Y, puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser Z, puede ser cualquier letra que esté representando a un número. Entonces, el doble quiere decir que se está multiplicando por 2, no que está elevado al cuadrado, sino que se está multiplicando por 2. ¿De acuerdo? 3 números consecutivos. Así como aquí el sucesor de un número es X más 1, 3 números consecutivos también los voy a tener que sumar, más 1 y más 2. ¿Por qué? Porque yo voy a tener a mi número, el principal o el primer número, que puede ser, no sé, 4, y los 3 números consecutivos serían 4, 5 y 6. Por lo tanto, 4, 4 más 1, 5, 4 más 2, 6. Y ya tengo 4, 5 y 6. Si yo pongo A, B, C, serían 3 números cualquiera, diferentes entre sí. Nada más es lo que estaría yo diciendo. Y el cuadrado de un número está bien, lo de X elevado al cuadrado. Esta parte de aquí está bien, X elevado al cuadrado. Un número aumentado en 3, recordemos que esta palabrita aumentado en quiere decir que se le va a sumar un 3, no que está Ya, cubo. empezó Si algo dijera, papel. no sé,
un número, el cubo de un número, o un número elevado al cubo. Entonces sí podríamos poner esta parte de aquí, pero nos dice un número aumentado en 3. Es decir, se le va a sumar un 3. Es por eso que aquí yo pongo x más 3. ¿De acuerdo? Sí, no me gustó. ¿Por qué? No lo batí. Después, aquí yo tengo la mitad de un número. Esto está correcto, lo escribieron perfectamente bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acerca de este lenguaje algebraico? Aquí nosotros convertimos el lenguaje normal en lenguaje algebraico, en una oración en lenguaje algebraico, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si hay, no hay. Liz, César, No. Ángela, No. Carlos. ¿No? Bien. Ahora, entonces, ¿para qué nos va a servir el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico nos sirve para expresar propiedades de las operaciones aritméticas. Por ejemplo, una propiedad distributiva. A ver, vamos a ver qué es esto. Nos dice, el enunciado nos dice, el producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos parciales del número por cada sumando. Bien, vamos a ver qué es esto. Según lo que me está diciendo el enunciado, yo entiendo lo siguiente. El producto de un número, siempre que veamos esta palabrita, producto, me está indicando una multiplicación, ¿sale? Eso recuerden, siempre que veamos la palabra producto en una expresión matemática, en una oración para realizar o para cambiarla en lenguaje algebraico, me está mencionando una multiplicación. Entonces, para las multiplicaciones recordemos que los podemos colocar paréntesis o que podemos poner, no sé, un número, voy a poner números, ¿vale? 4 por 5, un asterisco entre los números, o puede ser una X entre los números, eso también me está indicando multiplicación. El asterisco, la X, los paréntesis, incluso un punto, ahí no es una coma, un punto, pero el punto va en medio, ¿sale? No va abajo como punto decimal, sino en medio, solo que aquí no puedo ponerlo en medio porque no es para expresiones matemáticas el teclado, pero el punto, pero ya sé cómo lo puedo poner. Vamos a ponerlo con esto. El punto va aquí en medio. Es un punto, ¿sale? Así que si nosotros vemos esto, automáticamente sabemos, hoy no me deja seleccionar. Automáticamente sabemos que se está tratando de una multiplicación, ya sea con paréntesis, con un asterisco, con una X o con este símbolo de multiplicación, o con un punto que ya se me borró, que estaba ahí en medio. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo esto, voy a borrarlo y me dice, el producto de un número, ¿cómo represento a un número? ¿Cómo lo representaba? Ok, con una literal, sí, vamos a ponerle X, Podemos ocupar X, Y, Z, A, B, C, N, etcétera, cualquiera, ¿vale? Podemos ocupar cualquiera. A ver, permítanme un segundo, por favor. Ya, perdón. Bien, entonces,
Ahora sí, ya tenemos el producto de un número. Ya tenemos el número. Lo identificamos como X. Por una suma, aquí, por una suma. Entonces, en mi otro paréntesis va a aparecer una suma. ¿Suma de qué? Pues de cualquier otro número. ¿Cómo representarían esa suma? Si ya tenemos a X como el primer número, en la suma no puedo poner a X porque no me está diciendo que ahí va a estar también ese número. Me está diciendo por una suma, es decir, otros números. ¿Cómo lo representaría? ¿Cómo lo representarían? Díganme. Hola. ¿Ya se fueron a dormir? ¿Están comiendo? Ah, ok, ok. Aquí estábamos con esta parte del producto de dos números. El primer número lo representamos con X, pero nos dice por una suma, es decir, en el siguiente, en nuestro siguiente factor va a aparecer una suma. ¿Cómo representamos esa suma? ¿Cómo? ¿Cómo representarían esa suma? Bueno, la plataforma nos va a sacar en menos de un minuto. Por favor, vuelven a entrar con el mismo enlace y piensen cómo harían o cómo representarían esa suma. ¿Cómo la representarían? Bueno, no sé si nos vaya a sacar. Bien, entonces díganme, ¿cómo representarían esa suma? Ángela. Podría ser 3A más 2B. Ok, podría ser como 3A. Ahí. 3A más 2B. ¿Estás de acuerdo, Liz? Sí. Segurísima. Bien, vamos a ver. Aquí nos está diciendo, fíjense bien, el producto de un número por una suma, es decir, ya tenemos el producto es la multiplicación de un número, es la X, por una suma. La suma no nos dice que es, por ejemplo, el triple de un número más el doble de un número, que es lo que estamos representando aquí. Solamente nos dice una suma. Por lo tanto, yo únicamente puedo colocar A más B. Solamente así. ¿Sale? Solamente así lo puedo representar y está bien. ¿Por qué? Porque nos dice una suma. No nos dice si es el doble, si es el triple, si es el cuádruple o si es la mitad. Solamente nos dice que es una suma. Ya tenemos esa multiplicación, listo. Y nos dice, es igual, obvio aquí ponemos el igual, ¿a qué? A la suma, nos está diciendo que va a haber una suma. Aquí va a haber una suma. ¿De qué? Pues de los productos parciales, nos está diciendo productos, es decir, de las multiplicaciones parciales, ¿de quién? Del número, aquí vamos a tener del número, ¿por quién? Por cada sumando. ¿Cuáles son mis sumandos? Pues las incógnitas o los valores que se están sumando dentro de este paréntesis. Por lo tanto, yo voy a tener a X por A más X por B. Esos son mis productos parciales. ¿Por qué parciales? Porque estoy multiplicando a cada uno de mis sumandos por la X. X por A, XA. X por B, XB. Y pues mi signo de suma, más, ¿vale? ¿Hay alguna duda o pregunta de por qué quedó así?
Sí, no. Liz, Ángela, César, dudas, preguntas de por qué quedó así. ¿No? Vale. Entonces vamos a ver si realmente sí era esta la solución. Y como podemos ver, les mencionaba que los puntos también me representan una multiplicación. Aquí están mal puestos los puntos porque, como les mencioné, van justo en medio, en la parte media. Pero bueno, también me están representando una multiplicación. Incluso cuando vemos un número junto con una letra, me está mencionando una multiplicación. O si vemos dos letras juntas, ya es multiplicación. Así que, por ejemplo, aquí nos dice un número o el producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos parciales del número por cada sumando. Aquí el número lo representamos, o bueno, lo representé con A y la suma con B más C. Es por eso que el producto sería A por B más A por C, como aquí, X por A, X por B, ¿vale? Es así como queda. Ahora, ¿para qué más me va a servir el lenguaje algebraico? Bueno, pues el lenguaje algebraico también me va a servir para manejar números de valor indeterminado y sus operaciones, es decir, las expresiones algebraicas. Como por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Permítanme que esto, voy a borrar los dibujos para que me permita avanzar. Creo que ahora sí. Ya, por ejemplo, un número natural, pues puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser X, Y, Z, cualquier literal me va a representar un número natural. O por ejemplo, el siguiente número natural, que es lo que les mencionaba en la parte anterior, A más 1. O por ejemplo, el doble de un número, aquí hay un error, esto es debido al autocorrector, porque debería ser la A justo debajo, no 2 a la A. Esto no está bien. Esto no. Sería 2 veces A. ¿Qué es lo que les mencionaba? Que una letra, perdón, un número junto a una literal ya está indicando una multiplicación. Por lo tanto, el doble del número, recordemos que el doble es que se está multiplicando por 2. El doble de un número, pues ya, 2A. Después también me dice, o más bien otro ejemplo, otro número 8 unidades menor. Es decir, vamos a tener como base a nuestro número, pero 8 unidades menor. No sé, si es 14 menos 8, pues ya es el 6. O si es 10 menos 8, pues ya es el 2. También el cuadrado del número más el triple del número, que es como lo que hicimos acá, simple y sencillamente vamos a decir, el cuadrado del número A, pues A elevado al cuadrado, más el triple, cuando me dicen doble, triple, cuádruple, quíntuple, me están diciendo que se está multiplicando por, ¿qué les dije? El doble por 2, el triple por 3, el cuádruple por 4 y así sucesivamente. Así que el triple del número sería 3 veces A. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no, preguntas, dudas. ¿Todo bien? De acuerdo, entonces, de aquí ahora veamos. Otra de las funciones o otra de las utilidades del lenguaje algebraico, pues es para expresar las relaciones que faciliten la resolución de los problemas. Aquí es donde vemos las ecuaciones. De hecho, vamos a ver esta de aquí.
y nos dice, por ejemplo, nos dice, encuentra un número tal que el cuádruplo del número más 20 unidades sea igual a 68. Ah, caray, ¿qué dice todo esto? ¿Qué significa todo esto? Ah, pues, primero que nada, dice, encuentra un número, ok, tenemos que encontrar un número, ya, hasta ahí vamos bien, tal que el cuádruplo del número, ¿qué número va a ser? ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Cómo se representa cuádruplo de un número? Ok, César ya, ya hizo la ecuación. Entonces, por ejemplo, el número podría ser X, el cuádruplo del número sería 4 veces X, y nos dice más 20 unidades. 20 unidades únicamente es, pues el 20, así, 20. Más 20 unidades que sea igual a 68. Listo, ya tenemos 4X más 20 igual a 68. Ahora vamos a encontrar el número. El número que estamos buscando pues es X. Es nuestra incógnita, es el número que vamos a encontrar. Ahora bien, vamos a despejar a X. A eso se le llama, o así se le llama cuando nosotros queremos encontrar el valor de nuestra incógnita. Vamos a despejarla. ¿Cómo es que las vamos a despejar? Bueno, primero que nada, tenemos que quitar cualquier suma, cualquier resta o cualquier división que tenga mi incógnita. En este caso, tiene una suma, más 20. Es la que está, pues, digamos, estorbando. Por eso es que voy a poner 4X y ahora, esa suma, para quitarla, yo la voy a pasar del otro lado de mi igual. Este igual va a marcar una división, perdón, una barrera, una barda entre una parte de la ecuación y la otra parte de la ecuación. Cada una tiene que estar bien balanceada. La ecuación es una igualdad, por lo tanto, aquí en el igual yo voy a poder hacer cambios de un lado y del otro lado. Por lo tanto, 4X más 20 que yo tengo aquí, voy a quitar el más 20. Pero siempre que yo quite de un lado, voy a quitar también del otro. Por lo tanto, o voy a poner del otro. Por lo tanto, más 20 lo voy a pasar del otro lado. Pero como está de forma positiva o está sumando de este lado, del otro lado va a pasar con el signo contrario. Es decir, si está sumando, va a pasar restando. Y así lo voy a colocar como una resta. Pero, ¿resta de qué? Ah, pues voy a poner igual a, tenemos el 68 del otro lado, ese no lo moví, menos 20. ¿Sí vieron lo que pasó? ¿Sí supimos qué pasó aquí? ¿O no? Liz, Ángela, ¿supimos qué pasó aquí? César, ¿supimos qué pasó aquí? ¿O no? Es importante que entendamos esta parte porque van a estar trabajando esto. ¿Ok, César? Sí, así es. De un lado, así como lo explicó, o así como lo escribió César, de un lado pusimos 4X más 20, que es lo que tenemos, le restamos esos 20, y del otro lado tenemos 68, y también le tenemos que hacer lo mismo que hicimos de un lado, lo tenemos que hacer del otro lado de la ecuación, y por lo tanto, más 20 menos 20, pues se convierte en 0, y me queda 4X igual a 68 menos 20. Ese es el camino un poco más largo, pero es correcto. Ahora sí, 4X es igual a 68 menos 20. 68 menos 20, ¿cuánto les da? Nos va a dar 48, ¿vale? 48 del otro lado. Y ahora tenemos que quitar este 4 para que mi X quede solita. ¿Por qué? Porque me está estorbando. Por lo tanto, este 4 dijimos que cuando tenemos un número y una letra es porque se están multiplicando. Este 4 está multiplicando a la X. Va a pasar del otro lado con su operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? Si de la suma es la resta, de la multiplicación es la
División. Es la división. Por lo tanto, va a pasar dividiendo. ¿Y va a pasar dividiendo cómo? X va a ser igual a el 48 que yo ya tengo ahí, entre el 4 que yo pasé de este lado al otro lado. Estaba multiplicando, pasó dividiendo. ¿Sí se entendió esta parte de por qué pasó así? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Espero que sí. Entonces, X, que es 48 entre 4, ¿cuánto me da 48 entre 4? Exacto, así es. También hicimos lo mismo que en la parte de arriba, me da 12. Hicimos lo mismo que en la parte de arriba. Hicimos 4x es... Ay, 4x es igual a, no es cierto, entre 4 es igual a 48 entre 4. 4x entre 4 pues me da una x. El 1 no se escribe, solamente ya se sabe que con existir la x es porque es una x. Y 48 entre 4, por lo tanto, x es igual a 12. Ya encontramos a nuestra incógnita. Nuestro número incógnito o nuestro número que no conocíamos es el 12. Así que si yo sustituyo ese 12 en alguna otra ecuación, perdón, en la ecuación original, voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí, de 4x más 20. Yo voy a sustituir, ay, se me es un 4. Voy a sustituir a mi x. Aquí tengo una x, por lo tanto, x vale 12, así que lo voy a colocar aquí. 4 por 12 más 20 me tiene que dar 68. Si no me da 68, no es correcto. Pero si me da 68, estamos bien. 4 por 12, ¿cuánto me da? Ok, me da 48. 48 más 20 me va a dar 68, ¿cierto? Por lo tanto, mi ecuación, el resultado de mi ecuación es correcto. Encontramos el valor de x. ¿Sí? Esto de aquí, esta parte de azul que nosotros hicimos, es la comprobación de que mi resultado, o para verificar que mi resultado sea correcto. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no. ¿No? Bien, entonces, vamos a ver si es cierto. Les decía, bueno, aquí yo lo manejé como 4a más 20 es igual a 68, despejamos a 4, bueno, despejamos a, quitando primero el 20, después dividiendo entre 4, y al final me sale que a es igual a 12. Por lo tanto, lo hicimos perfectamente bien. Encontramos el resultado correcto. Bien, ahora pasando a lo siguiente, vamos a ver las expresiones algebraicas. ¿Cuáles son los elementos de las expresiones algebraicas? Sus elementos van a ser los siguientes. Vamos a tener términos. Cada uno de los sumandos va a ser un término. ¿Cómo voy a saber dónde empieza y dónde termina un término? Pues con los signos ya sean de suma o de resta. Es así como conozco cuál es un término o cómo diferencio un término de otro término. Un término independiente va a ser aquel en el que solo voy a tener la parte numérica, es decir, solamente va a ser mi número, no va a tener letra. Ese es el término independiente. Las variables van a ser cantidades desconocidas, es decir, mis incógnitas, esas van a ser mis variables. Se van a representar generalmente, les decía, como X, Y o Z, pero también se pueden representar como A, B, C. El coeficiente va a ser la parte numérica que multiplica las variables. Por ejemplo, 2A, mi coeficiente es 2, porque es la parte numérica que está multiplicando a mi variable, y mi variable es A. Y aquí tengo un ejemplo.
tenemos a 3x más 2. 3x va a ser mi primer término y yo voy a diferenciar a mi segundo término porque en medio de ellos dos hay ya sea una suma o una resta. En este caso es una suma. Entonces voy a tener a mi 2, que va a ser mi segundo, mi segundo término. Aquí, este 2 va a ser mi segundo término. Bien, ya tengo primer término, segundo término. ¿Cuál de estos dos sería mi término independiente? ¿Cuál sería mi término independiente? Exacto. Sería el 2. ¿Por qué? Porque solo contiene la parte numérica. Solamente es el número. Bien, mi coeficiente, recordemos que va a ser la parte numérica que está multiplicando a mi variable. Mi variable es x, que es la parte literal, y mi coeficiente sería 3. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿No? ¿Segurísimos todos? Liz, Ángela, ¿dudas, preguntas? No, Miss. ¿No? ¿Segurísimos? Bueno. Así que vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos estas expresiones algebraicas. 5x cuadrada menos 2y más 6 y 3x cuadrada más 2z más 9 menos y. Ahora díganme, de la primera expresión algebraica, ¿cuáles serían sus términos? Ok, 5x cuadrada. 5x cuadrada, vale, menos 2y. Y 6. De acuerdo. De ahí, ¿cuál sería el término independiente? ¿Cuál sería mi término independiente? Exacto, sería el 6. ¿Cuáles serían mis variables? ¿Cuáles serían mis variables aquí? Liz, Ángela, ¿cuáles serían mis variables? ¿No? Bien, entonces sí, serían X y Y. Esas serían mis variables. ¿Y cuál sería o cuáles serían mis coeficientes? Ok, solamente tendría 2 en este caso. Serían 5 y menos 2. Porque 6 es mi término independiente, es un número nada más. No es un coeficiente, no tiene una literal. ¿Vale? Bien, ahora en la siguiente expresión, díganme, ¿cuáles serían mis términos? ¿Cuáles serían mis términos? Ángela, Liz, ¿cuáles serían mis términos? Sería 3x sobre 2 más 2z más 9 menos 10. 3x cuadrada, 2z más 9 y menos y. Exacto. Esos serían mis términos, ¿vale? Bien. Lo voy a poner, a ver. Se fue para allá. Bien. Y ahora, ¿cuál sería mi término independiente? ¿El 9? El 9. ¿Cuáles serían
mis variables. Z y E. Z y Y. ¿Nada más? Y X. Y X, ¿vale? Es X, Z y Y, o X, Y y Z, como quieran colocarlo, es correcto. ¿Y cuáles serían mis coeficientes? 9 menos Y. Recordemos que los coeficientes están multiplicando a las literales. Sería 3 y 2. El 3 y el 2. 2, y también tenemos al menos 1, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque recordemos que Y tiene un 1 aquí, justo a su izquierda tiene un 1, para decir que ahí hay una Y, pero recordemos que no se escribe, sin embargo, ahí está, es un coeficiente, ¿vale? Entonces tenemos 3, 2 y menos 1. Bien, así que estas serían las partes de estas expresiones algebraicas. Como ya vimos, 5x cuadrada, 2y, 6, mi término independiente es 6, variables x y y, coeficientes 5, 2 y 6. En la siguiente expresión, 3x cuadrada, 2z, 9 y y serían mis términos, mi término independiente sería 9, mis variables x, y, z, escritas en orden alfabético, y mis coeficientes serían 3, 2, 9 y 1. Ay, no, aquí me equivoqué. Aquí, perdón, aquí, olviden esta parte. Esto de aquí no está bien. Este 6 y este 9 no van aquí, ¿vale? Nada más es 5, 2 y 3, 2 y 1. ¿De acuerdo? Muchas, pocas, ya se durmieron. No se duerman, ¿eh? Bueno, en realidad el signo cuenta solamente que para, ¿cómo decirlo? Para encontrar sus partes, o sí, las partes de una expresión algebraica, pues nada más es mencionar los términos, las variables, los coeficientes, no importando tanto sus signos. Obviamente, ya cuando estemos trabajando con estas expresiones algebraicas, sí, siempre van a contar los signos y siempre importan los signos. Solamente aquí para diferenciarlos, pues no es muy importante esa parte de los signos. ¿Vale? Bien. Entonces, continuando. Vamos a ver. Ahora, el valor numérico de una expresión algebraica. El valor numérico va a ser este valor que toma la expresión algebraica cuando sustituimos las letras por los números y cuando realizamos las operaciones de dicha expresión algebraica. Por ejemplo, aquí tenemos la expresión algebraica es 4a, donde el valor que le estamos dando a las letras, por ejemplo, en este caso a va a ser 2. Vamos a buscar su valor numérico, ¿cómo? Sustituyendo este 2 en la expresión, en a. 4 por 2 va a ser 8. Listo, ya tengo mi valor, mi valor numérico de mi expresión algebraica. Después, 2x elevado al cubo. El valor que le vamos a dar a x va a ser 3. Sustituyendo en x sería 2 por 3, y este 3 está elevado al cubo. Es por eso que aquí yo puse 3 por 3 por 3. Recordemos que cualquier número elevado al cubo es la multiplicación de este número 3 veces. Es decir,
Si es 5 al cubo, 5 por 5 por 5, o 1, 1 por 1 por 1. Si es al cuadrado, pues es 2 veces, 5 por 5, o 4 por 4, o 6 por 6. En este caso es al cubo, son 3 veces 3. 3 por 3 por 3, y aparte por este 2 que ya estaba aquí, por 2. Es igual a 54. Después, esta expresión algebraica, x más 3y, donde le vamos a dar el valor a x, que sería 2, y el valor a y, que sería 3. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que x vale 2. 2 más 3 veces y, más 3 por 3. Va a ser 11. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Se comprendió esto del valor numérico de la expresión algebraica? Recordemos, el valor numérico de la expresión algebraica es solamente sustituir los valores que se nos da para cada incógnita, para cada letra, nada más. Es sustituir nuestros valores ahí. ¿Para qué? Pues para encontrar la solución de la expresión. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si hay, no hay. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas. Ay, ¿dónde los dejé? Vaya. Si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por el día de hoy.